Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Le doy la bienvenida a nuestros panelistas, al Vista Antonio y al maestro Héctor. Bienvenidos y por supuesto a nuestro panelista del día de hoy, al doctor César Morales, que el día de hoy nos tiene el tema del populismo como metodología política, un tema muy interesante. Empezamos febrero con muchas cosas interesantes. Y bueno, pues vamos a presentar la semblanza. Me ganó, doctor César, pero bueno, ya vimos Ya, que sí está bien. listo, ya la quité. Que por cierto, la próxima semana, próximo miércoles, tendremos también un panel sobre el impacto de esta política comercial del presidente Donald Trump. Pero bueno, empezamos el día de hoy con el doctor César Morales, que actualmente pues es consultor en comercio exterior, compras, docente e investigador. Con más de 25 años de experiencia en la cadena de suministro y múltiples sectores como la industria automotriz, electrónica, línea blanca, industria química, telefonía y manufactura just in time y just in sequence, ha desempeñado roles en áreas clave como materiales, control de producción, logística, compras, comercialización, seguridad y consultoría. Ha trabajado en importantes empresas como General Motors, Samsung Electronics, Flextronics, GeForces, Private Security Services. Posee una sólida formación académica, incluyendo la licenciatura en Comercio Internacional, un MBA, diplomado en Control de Production Inventory Management, máster en Management en Estados Unidos y un PhD, un doctorado en Administración. Estudios avanzados en Lean Manufacturing, finanzas, gestión de riesgos y seguridad. Ha sido profesor en varias universidades de prestigio como la UNIVA, Unitec, Tecmilenio, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Bancaria Comercial, el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Exterior, la Universidad Anáhuac, la Universidad de La Rioja. También entró en Law College, impartiendo clases en licenciaturas y posgrados en temas de administración, comercio internacional, ingeniería industrial y más. Le destacamos también que ha sido negociador internacional con proveedores de América, Europa, Asia y Oceanía, escritor de artículos en TLC Magazine y otros medios, creador de contenido y asesor de tesis de maestría en logística, docente de maestría y licenciatura con estudiantes nacionales e internacionales y consultor de empresas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Lupita. Muy amable. Muy bien, pues adelante. Ya saben, a todos les recordamos que a través del chat nos pueden hacer las preguntas que le quieran hacer al doctor con respecto al tema. Sus comentarios todos son bienvenidos. Y pues le cedo la palabra, ya saben, por ahí al 45 o 50 minutos y empezamos con las preguntas y respuestas. Perfecto, Lupita, muchas gracias. Bueno, Gracias. el populismo como metodología política. Vamos a explorar la naturaleza del populismo, sus características, los ejemplos relevantes y el impacto en el panorama político global que se está suscitando. ¿Cuál es la definición de populismo? Se caracteriza por un discurso que divide a la sociedad en dos grupos, el pueblo y la élite. Se presenta como la voz del pueblo, oponiéndose a las élites corruptas y a las instituciones establecidas.
En otros países hemos escuchado mucho de esto, aquí apenas vamos aprendiendo, ¿cierto? Los líderes populistas se presentan como una voz portadora de las necesidades del pueblo en contra de los intereses de las clases privilegiadas. La mayoría de sus discursos usan una retórica directa y emotiva para conectar con los ciudadanos. Pueden representar tanto ideologías de izquierda como de derecha. No hay un populismo que sea único. Puede ser ultraderecha, ultraizquierda, inclusive central. Lo que se busca es, a final de cuentas, llamar la atención, considerar la opción en que se pueda jalar al pueblo y tenerlos de alguna forma a favor de quien está en el mando. Les estoy dejando aquí el concepto de dónde lo estoy sacando. Es interesante que ustedes tengan la oportunidad de después leerlo. ¿Cuál es la característica del populismo en general? Es un discurso directo, es un lenguaje sencillo y evita tecnicismos y jerga política. Trata de estar prácticamente aliado con lo que más o menos entiende la gente con la cual se está dirigiendo. Que esto no necesariamente debe de ser única y exclusivamente en política. Se utiliza también para poder mover masas, para poder mover extractos sociales, etcétera. Apela a lo emocional. Usa emociones como la ira, el miedo o la esperanza. Con esto en sí lo que busca es movilizar masas, busca convencerlos, busca tenerlos prácticamente del lado de. Utiliza promesas muy simplificadas, ofrece soluciones rápidas, no da estrategias, no da objetivos, no da una planificación. Dice, yo te lo resuelvo, tú permite que yo llegue al poder y adelante. Aún aunque el problema sea complejo, aún aunque no tengamos el detalle de cómo lo van a hacer, da este tipo de ofertas con las cuales se trabaja. Y tiene un desprecio total a las instituciones. Ataca instituciones ya establecidas y las acusa de corruptas e ineficiente. Considera que en sí el tener ese tipo de legislación no está ayudando para que el pueblo se esté presentando ante las necesidades que de alguna forma están buscando. Ahora, ¿cuáles son las características de los líderes populistas no políticos? Porque vamos a hablar mucho de la cuestión política, pero también cómo se centra la oportunidad hacia estos que no son políticos. Tienen un carisma y una popularidad tremenda, tienen una facilidad de palabra y les permite conectar con el público y generar una base de seguidores leales, gente que de alguna manera dice, yo muero por ti, yo voy a hacer todo lo que sea posible porque estás como partícipe de lo que estamos haciendo. Tienen una influencia en redes sociales. Hoy en día uno dice, es que no, las redes no funcionan, no vale la pena estar utilizándolas. No, la realidad es que saben que las redes sociales son clave para comunicarse directamente con su base de seguidores. De esta manera, desde la comodidad de su oficina, de su casa o teniendo gente que de alguna manera les está auxiliando, construyen una narrativa que evita los medios tradicionales. Y es así como muchos de nosotros estamos diseñando el uso del periódico, de las noticias, de la radio, en general de la televisión, de otro tipo de medios. Confiamos demasiado sin hacer un análisis y sin tomar la retórica que se está considerando. Tiene un activismo social fuerte. Empiezan como activistas sociales y abordan temas que generan resonancia con las preocupaciones del público, sobre todo con frecuencia que es gente que no necesariamente tiene una afiliación partidista. Ellos simple y sencillamente están participando y de alguna forma están tratando de enlazarse con gente que más o menos tenga una ideología similar. Y es así como utilizan diferentes redes, desde el Facebook, el Instagram, Telegram, Twitter, X hoy en día, entre otras redes. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos personajes cuál es la relación que tienen con sus seguidores? Tienen una emoción y un sentimiento. Apelan a las emociones y sentimientos del público, generando un vínculo emocional que va más allá de las ideas y los programas. Buscan decir, ¿sabes qué? Esto es lindo, esa es una forma de vida, esto es algo que prácticamente te va a auxiliar. De alguna forma también crean una personalización considerando un mensaje adaptado a las preocupaciones y necesidades de sus seguidores, creando una conexión personal y cercana.
se tratan de alguna forma de acercar con todo su público y se enlazan para poder prácticamente estar con las ideas que están tratando de manejar. Crean comunidades virtuales, construyendo así en las redes sociales diversos vínculos donde sus seguidores se reúnen para compartir ideas, expresar opiniones y mostrar todo el apoyo con el cual están contando. Y así vamos a encontrar muchas veces a diferentes líderes que no necesariamente son políticos y lanzan algún mensaje, es que yo estoy tuiteando con Luis Miguel, con Shakira, con Tatiana, con Bad Bunny, y me está contestando y es mi amigo. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. No, muchas veces tienen gente que están prácticamente dándole seguimiento a sus redes sociales para que de alguna forma creen un vínculo y permanezcan dentro de esta emoción. Ahora, ¿cuáles son las razones del auge de los líderes populistas hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué prácticamente la gente estamos buscando, pues, a alguien que nos esté guiando? Esto es algo que consecutivamente se sigue desde principios de los tiempos. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro jefe? Y hasta dicen cuando llegan los marcianos, oye, ¿quién es tu líder? Llévanos con él. Y bueno, lo que buscamos es alguien que nos guíe, ¿no? Tenemos mucha desconfianza con lo que está sucediendo, con la política tradicional, con lo que nos están enseñando en las escuelas, con lo que aprendemos en nuestros diversos centros de educación, de servicio, de religión. Y buscamos a alguien que nos oriente. Y de repente llega alguien y tiene ese éxito tratando de dar explicaciones que muchas veces no están fundamentados. Sin embargo, tienen esa retórica que nos atrapa y de alguna forma también hay gente que busca alternativas hacia diferentes instancias en lugar de mantenerse con los partidos políticos actuales, que pues la tristeza es que ya no siguen esa tendencia central, izquierda, derecha, o sea, ya no sabes ni por dónde y buscas un líder que nos esté apoyando y lo tomas en consideración. Existe una polarización social muy fuerte. Se toma en consideración la división de la sociedad, tomando en cuenta diferentes grupos con ideas que luego son opuestas, propiciando el surgimiento de líderes que apelan a la identidad y a la emoción. Primero crean una oportunidad en donde, ¿sabes qué? Esto es rojo. No, pero es que no, esto es más bien naranja. No, mira, velo bien, es que parece amarillo, parece verde. Y es así como de repente están creando pues, algunas divisiones y ellos mismos buscan consensar y tener esa oportunidad con la cual su público tenga la oportunidad de considerar que son ellos los que están guiándolos. Y por otro lado, la proliferación de las redes sociales. Las redes sociales facilitan la comunicación directa con el público, me permiten entrar, me permiten tener un enlace directo y de alguna forma los líderes populistas construyen su propia narrativa sin intermediarios. Antes tenías a alguien que te estaba prácticamente manejando toda la comunicación social y tenías a alguien que te estaba auxiliando para poder mandar los mensajes específicos, para hacer publicaciones. No, hoy directamente hay veces que se sienta tanto el artista, el cantante, el político, aquel que nos dice que el ser excelente va a hacernos diferentes, y compramos la idea, y compramos la oportunidad sin ver cuáles son las probables consecuencias de considerar una idea que a lo mejor no entra dentro de nuestros principios. Sin embargo, ya la adoptamos. Ahora, ¿qué está sucediendo en general? ¿Cómo viene la historia del populismo en América Latina? Ya tiene su tiempo. El populismo ya tiene una oportunidad desde el siglo XIX, en donde los movimientos populistas nacen a final de este siglo XIX, inspirados entre la lucha contra el colonialismo. Gente que definitivamente está harta de no poder obtener la oportunidad de crecimiento porque no nació en una Inglaterra, en una España, en un Portugal, son criollos y de alguna forma se están tratando
levantarse, tratan de tener pues diferencias a la cuestión política, económica, y no pueden porque no están dentro de estos grupúsculos que de alguna forma están gobernando estas colonias. Y es así como empieza a haber diferentes líderes, viene gente desde Bolívar, desde Hidalgo, desde Morelos, y empiezan a ver este tipo de luchas con la cual prácticamente da el crecimiento. En el siglo XX hubo un auge de figuras como Juan Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil, con políticas nacionalistas y socialistas, en donde buscan que el pueblo prácticamente tenga la oportunidad de obtener todos estos beneficios que de alguna forma ya están cantados hacia pues, ciertos grupos de autoridad. Entonces dicen, es que todo el pueblo tiene la oportunidad de tener este tipo de circunstancias y es cuando empieza la gente a ver el socialismo como una tendencia para crecer dentro del país. En el siglo XXI, el populismo ha experimentado un resurgimiento en América Latina, pero quisiéramos decir solo América Latina, no, en un ratito más vamos a comentar los demás países. Líderes como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia han hecho que el pueblo haya visto que de alguna forma el capitalismo no es una tendencia correcta y al ver que existen solo algunas instancias haciéndose de dinero, pues prácticamente se dirigen hacia la parte del socialismo. ¿Qué sucede en otros países? En Europa, prácticamente los factores económicos como las crisis financieras y la desigualdad hace que la gente empiece a considerar la oportunidad de hacer una repartición tanto de poderes como de riqueza. En 2008, las crisis políticas y de austeridad generaron un desempleo tremendo, una oportunidad algo muy parecido a 1929, creando precariedad y sobre todo la oportunidad de mejora en países como en el sur de Europa. ¿Y esto porque a final de cuentas, recordemos que la consolidación de la Comunidad Económica Europea se da primero con países fuertes como Inglaterra, como Alemania, como Francia, y después van adaptando otros países, y esos países pues tienen que contar con la ayuda de esos países poderosos. Pero al tener esta diferenciación, pues crean una circunstancia pues algo especial en la cual se tiene que hacer una evaluación de lo que está sucediendo. Se da muchísimo gente que está migrando inclusive desde Rusia, desde la República Checa, desde Polonia, de Eslovaquia, y es una situación que es muy parecida a la que hoy sucede en México, pero pues vemos circunstancias distintas por nuestro grado de, vamos a decirlo así, de clasismo, ¿no? Y decimos, es que allá pues la gente es alta, güera, de ojos azules, y dices, pues sí, vienen de Rusia, vienen de Polonia, y es gente que no tiene trabajo. Y hay una inseguridad laboral tremenda, en la cual existen encuestas que de alguna forma verifican que el miedo a la pobreza y la pérdida de beneficios correlaciona con el voto populista, tanto de izquierda como de derecha. Y es ahí cuando muchos de estos personajes que buscan de alguna manera perpetuarse, tratan de buscar pues un realce de la parte socialista y un realce de darle la oportunidad a la gente que no tiene los medios en sí. Esto hace que pues la misma Europa pues quede una oportunidad del populismo. Por otro lado, las dinámicas socioculturales con la inmigración y la xenofobia, considerando la llegada de más de 2 millones de refugiados desde 2014, sumada a ataques yihadistas, creando una circunstancia de discurso nacionalista. Y encontramos que muy escondido hay países como Alemania, como Francia, como España, al darse cuenta que están siendo invadidos por personajes de este tipo, pues empiezan a tener una reacción pues en la que hay un odio tremendo hacia ese tipo de extranjeros. Por otro lado, se da la resistencia a cambios sociales. Movimientos como el feminismo o los derechos LGTBI han generado reacciones en sectores tradicionales, sobre todo entre hombres mayores con baja educación. A final de cuentas, no permiten que se tengan, pues de alguna forma, pensamientos diferentes a los que tenían en algún tiempo y empiezan a tener una situación sociocultural de rechazo, creando de esta forma pues, la oportunidad para que algunos personajes se alcen, unos a favor, otros en contra, y creando una circunstancia de choque. Por otro lado, en Asia y en África se considera que el populismo ha tomado diversas formas, desde el nacionalismo en la India hasta el autoritarismo en China, considerando que inclusive se les dice en China
No pueden salir después de las 10 de la noche y apaguen sus luces, porque si no tienen un impuesto especial. Tienen que salir a las 6, 7 de la mañana para ir a sus trabajos, tienen que ir sin hacer ruido y hay una situación bastante ruda hacia estos sectores. En África, el populismo se ha presentado como una respuesta a la corrupción. Recordemos que de alguna forma África todavía sigue siendo colonia de algunos países y debido a esto hay una respuesta, ya que la pobreza y la falta de oportunidades hace que se demerite las circunstancias. Ahora, la dimensión va más allá. En movilización, en África, se considera mucho la étnica y la consideración sindical. En liderazgo hay caudillos autoritarios que de alguna forma se empeñan en manejar sus grupos. Hay un contexto histórico, hay una situación postcolonial y hay muchísimas situaciones de golpes de Estado. Hay un impacto democrático en donde existen muchísimos conflictos armados que tratan de esconder para que el mundo no se dé cuenta que todavía están en una situación de guerras y guerrillas. En cuanto a Asia, se encuentra la situación nacionalista y religiosa, en donde de alguna forma se pugna mucho por tener el control de la gente y tener de alguna forma también, pues, controlado los pensamientos que tienen en cuanto a sus creencias. Se considera el liderazgo técnico o nacionalista, llegando a considerar líderes especiales que de alguna forma auxilian mucho, como el señor Mao Zedong, entre otros, ¿no? La crisis económica que se está dando en Asia hace que la gente prácticamente esté versando única y exclusivamente en el trabajo y no vea otro medio más que ese para poder subsistir. Y por otro lado, en el impacto democrático se da una erosión institucional, creando de alguna manera una animadversión hacia las dependencias que están dentro de la situación política. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to chumbacasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Mientras en África el populismo se articula mediante alianzas étnicas y respuestas a varios postcolonialismos, en Asia se vincula a narrativas nacionalistas y gestión de crisis económicas. De alguna forma, ambos comparten riesgos por la democracia, pero en África se enfrenta mucha inestabilidad, consideraciones violentas, mientras que en Asia se muestran tendencias hacia el autoritarismo, creando de alguna forma pues algunos circunstancias políticas de choque y que hace que la gente pues mantenga su temor. ¿Cuáles son los líderes populistas a nivel global que hoy en día estamos siguiendo? Bueno, tenemos varios. El señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que tiene un discurso de América primero, haciendo que prácticamente la gente lo siga y cree situaciones en donde ya hay gente que prácticamente está empujando a gente que es de color, gente que tiene acento distinto, no permiten que tengan otro idioma más que el inglés e inglés local. Nada de que tengan un inglés anglo o que tengan un inglés pocho, nada. De alguna forma los empuja a una circunstancia de este tipo. El señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un estilo autoritario que ha atraído a mucha gente y que le aplauden. De alguna forma ha logrado que el país de El Salvador tenga un control más absoluto. Y esto hace que de alguna forma la gente lo siga cada vez más, y no solo en su país, sino en otros países. La señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México actual, su enfoque en seguridad y bienestar social la posiciona como una figura popular y que de alguna forma ha logrado que la gente pues continúe con estas instancias. El señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, su enfoque liberal y progresista ha ganado mucho apoyo. De alguna forma, el que él está aportando de algunas circunstancias en tendencias que no son las propias de su partido ha hecho que se perpetúe. Y finalmente el señor Xi Jinping, líder de China, con un estilo autoritario pero suave y una visión nacionalista, ha logrado consolidar su poder. Esa es la gente que en la política actualmente estamos siguiendo. ¿Qué podemos decir de otro tipo de personajes? Oprah Winfrey, su programa de televisión y su influencia en la cultura popular la convierten en un referente para muchos con capacidad de movilizar a todos sus seguidores. Shakira, su fama como artista musical y su personalidad controvertida
le permiten expresar ideas con una gran repercusión mediática. Y lo sabe, y por eso trata de estar manejando esto en sus canciones, inclusive incursionando en puntos como el reggaetón, como cosas que al principio pues realmente no era parte de, pero ella sigue la tendencia y logra perpetuarse. El señor Elon Musk, con un éxito como empresario y su visión futurista, lo convierten en una figura inspiradora, capaz de generar entusiasmo y fidelidad. Y hay quien dice que es el futuro siguiente presidente, o al menos el que maneja toda la situación económica del país. El señor Jorge Mario Bergoglio, de nacionalidad argentina, con una postura crítica, pero tranquila, y lo han convertido en una figura destacada. Imagino que sí recordamos quién es. Ahora, de alguna forma tenemos que conocer cuál es el impacto de los líderes populistas. De algunas circunstancias desafían el status quo. Los líderes populistas desafían las estructuras de poder existentes y cuestionan todo el sistema político tradicional, haciendo que nosotros les sigamos y consideremos oportunidades al respecto. La movilización, su capacidad de mover masas, de considerar gente y construir una base de seguidores leales, hace que puedan generar cambios significativos. Las manifestaciones, los paros, el decir, ¿sabes qué? Esta persona es líder, hace que la gente de alguna forma lo siga. El debate público, sus discursos y sus acciones provocan un debate sobre temas importantes, obligando a la gente a tomar una postura frente a sus ideas. Unos podemos decir sí, otros podemos decir no, otros podemos decir es que estoy de acuerdo, otros es que debería de hacer, y es así como nos mantienen dentro de esta posición. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los líderes populistas? Bueno, ellos son los creadores de un nuevo liderazgo. Pueden aportar una perspectiva fresca y una visión diferente, ofreciendo alternativas al sistema tradicional, considerando que sus instancias y la forma en cómo ellos están manejando estas masas hace que la gente que de alguna forma está atrás del poder los atraiga, los mantenga y les dé promoción para que puedan continuar con lo que hacen. Tiene una conexión directa con el pueblo. Su capacidad de conectar con el público y comprender las preocupaciones puede generar una mayor participación general. Eso es lo que hace que se perpetúen y que se mantengan dentro del sistema. Tienen una circunstancia de innovación. Sus ideas y propuestas pueden generar un cambio positivo en la sociedad. Sí, existe también el populismo positivo. Existe también la oportunidad de que ellos mismos impulsen la creación de nuevas industrias, la creación de nuevos debates, impulsen el crecimiento y el desarrollo social. Ese es el plus que podemos encontrar. Ahora, ¿cuáles son otras de las ventajas de los líderes populistas? Crean una mayor participación ciudadana, atraen a gente que se siente marginada y sin representación y los meten dentro de sus huestes para que sean parte de él. Tienen una sensibilidad a las necesidades del pueblo. Los movimientos populistas se enfocan en la necesidad del país, de la gente, de la ciudad, de la comarca, de la colonia, y verifican las preocupaciones de la gente común, sin inclusive a veces realizar estudios a profundidad. Lo que buscan es sacar 5 o 10 enunciados y mantener con eso su cuestión político-social. Buscan una lucha directa contra la corrupción. Los líderes populistas suelen criticar la corrupción de las élites y prometen una mayor transparencia, a pesar de que de alguna forma hemos encontrado que ellos mismos entran dentro de este sector. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los líderes populistas? Crean una polarización. Su discurso puede generar divisiones en la sociedad, exacerbando las diferencias y dificultando el diálogo y la colaboración. Esto es parte de un juego. Lo que buscan es crear divisiones para después ellos resurgir y decir, a ver, momento, yo les voy a ayudar. Por favor, pongan atención. De este lado, todos van a la izquierda, otros a la derecha. Seamos centrales. Y adelante. Falsedad. Sus promesas simples y su lenguaje pueden resultar parte de una manipulación de las emociones y el engaño del público. Y eso, si no lo descubrimos a corto o mediano plazo, nos metemos en un problema a largo plazo que pues prácticamente pues ya no tenemos de otra.
Crean inestabilidad. Su falta de experiencia económica, política y social, así como su improvisación, pueden generar inestabilidad en el sistema político, económico y de enlace, creando una dificultad en la toma de decisiones. Y esto hace que de alguna forma se caigan las instancias en las que están participando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias económicas del populismo? Una incertidumbre económica. Las políticas populistas pueden generar incertidumbre, pueden desincentivar la inversión y el crecimiento, pueden crear que las empresas definitivamente no quieran perpetuarse dentro del país. Crean un déficit fiscal. Las promesas populistas de mayor gasto social se suele traducir en un aumento del déficit fiscal. No hay dinero, imprime. Oye, créate sobonos. Oye, crea oportunidades de enlace. Oye, jala empresas y creas una inestabilidad fuerte. Causas inflación. Las políticas populistas de control de precios o de gasto excesivo pueden llevar a una inflación galopante. Y lo hemos visto en países como Chile, como Argentina, como Colombia, Venezuela, en donde prácticamente no es ya de un dígito, sino de dos. Y es a veces con el mismo populismo que tienen que contrarrestar para poder encontrar soluciones. Y esa es la parte curiosa que decimos, ¿es bueno o es malo? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? Nosotros tenemos que analizar cuál es el impacto en sí del populismo. Crea desconfianza en las instituciones porque decimos, es que realmente no nos están auxiliando tanto en la seguridad social, no nos están ayudando en la certidumbre política, no nos ayudan con la generación de riqueza económico, socavando la confianza en estas instituciones democráticas. Y es así como los partidos políticos y el sistema judicial prácticamente empieza a desaparecer. Crean tensión social. El populismo puede generar conflictos y puede crear tensiones sociales, especialmente en grupos que tienen diferentes creencias e intereses. El populismo en sí busca que existan estas diferentes creencias. Oye, es que sabes que no es blanco ni negro, puede azul, puede ser morado, amarillo, rojo, violeta, fuchsia, colores que uno dice, ¿esos son colores? Bueno, eso es lo que buscan, que la gente no tenga una dirección. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Posibilitan el debilitamiento del Estado de Derecho. El populismo crea la erosión del Estado de Derecho, sobre todo con líderes que buscan concentrar el poder en sus manos. Y esto hace que de alguna manera pues se conviertan circunstancias de una forma centralista que no conviene a los pueblos. ¿Cuáles son las consecuencias institucionales del populismo? ¿A qué nos lleva este tipo de circunstancias? Bueno, nos lleva a un debilitamiento del sistema judicial. Los líderes populistas a menudo buscan controlar o debilitar al sistema judicial, buscan crear nuevas leyes, buscan crear nuevas reglas. Muchas veces ninguna de estas estudiadas hacen la aplicación creyendo que prácticamente es justicia, y cuando se trata de hacer la situación fiscal o la búsqueda de la aplicación de la ley, no encuentras métodos, no encuentras objetivos, estrategias, no encuentras supuestos y de alguna forma no llegas a una correcta rendición de cuentas. Y eso hace que crees un nuevo sistema en donde prácticamente puedes acomodar al primo del hermano del amigo. Causa una separación de poderes en el que prácticamente existen en algunas economías el poder legislativo, ejecutivo, judicial, y de repente al crear debilitamiento dentro de estos sistemas, se concentra todo en una instancia. Todo esto a expensas de otros poderes de Estado. Y esto es algo que prácticamente ha versado en diferentes foros y se busca así mantener el control político económico de diferentes países. Crea una restricción a la libertad de expresión. Primero te dicen, sabes que tú tienes la oportunidad de expresar lo que tú necesitas y si tú quieres decir que los cocodrilos vuelan, pues adelante, pero bajito.
muy bajito. Y entonces empiezas a crear reglas en donde dices, sabes que eso está mal, es que la prensa no está permitiendo, es que nos obligan a tener estudios, es que... Y empieza a crearse una restricción cada vez más allegada a un sistema autoritarista. Ahora, ¿qué está sucediendo en la actualidad con el populismo? ¿Cómo se está manejando hoy en día este tipo de circunstancias? Y quisiéramos decir, es que solo sucede en la parte de la izquierda, el central, derecha. No, el populismo prácticamente no tiene una cara específica y podemos hablar de populismo de ultraderecha o de ultraizquierda. Inician con implementación de aranceles. Se dan consideraciones adicionales de un 10% para productos de China y Hong Kong en Estados Unidos. Y dices, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿No se supone que la Organización Mundial del Comercio nos permite tener una situación libre de aranceles y se busca una oportunidad en donde los diversos pueblos puedan hacer la comercialización tanto de productos y de servicios? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está haciendo la implementación de estos impuestos? ¿No se están violando todas las reglamentaciones que existen dentro de la Organización Mundial del Comercio o la Organización de las Naciones Unidas? En teoría sí, en la práctica no, porque se dice, estamos socavando la oportunidad económica porque vemos un riesgo institucional, vemos una situación en donde están adentrándose diversas compañías internacionales y están quitando ese flujo de efectivo en nuestros países. Y es ahí cuando nace la oportunidad de empezar a clavar aranceles por todos lados. Y empieza nuestro país vecino imponiendo aranceles contra China y Hong Kong. ¿Y qué sucede? De inmediato contestan y se hace la imposición de aranceles a productos estadounidenses y se empieza a investigar Google. Ah, porque allá usan WeChat, porque ya no utilizan los mismos sistemas que tenemos, no tienen un Facebook, no tienen un Instagram, no tienen un WhatsApp, ellos utilizan WeChat y que es prácticamente lo que manejan para poder tener sus controles. Y es así que Beijing y Washington ya se están midiendo desde antes en una guerra comercial en el 2018. En aquel entonces inclusive se fueron contra Huawei porque no estaban de acuerdo con muchas de las comercializaciones que estaba haciendo esta mega internacional compañía. China hoy en día está más preparada y está haciendo unas respuestas inmediatas. Y por otro lado, Ecuador impondrá aranceles del 27% de importaciones de México. ¿Cuáles son los productos más consumidos por los ecuatorianos? Tenemos prácticamente un intercambio de productos del 1%. A pesar de ello, en el 2022 estuvimos cerca de suscribir el tratado número 15, en donde íbamos a hablar de cómo hacer intercambio comercial. Sin embargo, a raíz de las circunstancias y el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente correísta Jorge Glass, pues empezaron a haber demasiadas erosiones. Y esto creó que existiera la oportunidad de una medida arancelaria que dices, ¿realmente es necesario ese tipo de circunstancias? Lo único que estás haciendo es aislarte de otras instancias, que a pesar de ello, nosotros pertenecemos a la economía 10, 12 a nivel mundial, y el hecho de que no quieran comercializar con nosotros, pues los va a meter en circunstancias un poco difíciles. Ahora, por otro lado, tenemos circunstancias que inclusive en Canadá ya hay efectos en donde van a desaparecer los vinos y cervezas estadounidenses de tiendas en Canadá precisamente por las reglamentaciones que se están dando. A final de cuentas, Canadá es un país libre y soberano que de alguna manera ha perpetuado su relación no solo con Estados Unidos, sino con otros países. Y dice, bueno, tú me estás cerrando las puertas, pues adelante. Ya no se quiera, ya ni siquiera te voy a comprar tus vinos, tus cervezas, tus productos, y va a meter en una circunstancia complicada al país vecino. Y ante esto, la ONU expresa preocupación por el impacto de una guerra comercial en países en desarrollo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó este lunes su preocupación por el impacto que tendrá la inminente guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios, que son Canadá, México y China. También sobre los países en desarrollo y las comunidades más vulnerables del mundo. Estamos preocupados por el impacto de las crecientes medidas restrictivas al comercio sobre la guerra económica global, particularmente en países en desarrollo y lugares con población vulnerable, dijo el portador Guterres, Stephanie Dujarric, preguntando por el asunto en su rueda de prensa diaria. A raíz de esto, inclusive, hay ya varias compañías que buscan
crear inversiones en países ajenos a donde ya se encuentran. Y esto apenas versa porque en su momento ya hubo inclusive una guerra comercial entre China y Europa por la cuestión de los autos eléctricos, por la cuestión de los aranceles que se están considerando. Entonces, esta es una circunstancia que pues prácticamente estamos versando en una oportunidad de guerra, tercera guerra mundial, pero no necesariamente con armas, sino una cuestión económica que les prometo puede causar más problemas que lo que estamos viendo. Ahora, la aplicación de la imposición de estos aranceles nos lleva a muchas situaciones en las cuales tenemos que analizar cómo se está suscitando esta oportunidad. Bueno, es sencillo. Se crea un discurso simple en donde se habla que los aranceles son una medida que puede explicar al público de por qué detener toda la circunstancia del comercio internacional, sin tener necesidad de detalles complejos. Es que hay mucho producto chino, es que realmente no vale la pena, no tenemos un análisis de que nosotros no tenemos la oportunidad de fabricar diferentes artículos, pero tampoco estamos creando esta oportunidad para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes, como quiera que sea, sobreviven. Las medianas pueden lograr, pero las micro y pequeñas empiezan con circunstancias complicadas y es sencillo que les vengan a decir, ¿sabes qué? Es que el mercado chino y te damos la oportunidad. En fin, la apelación a lo emocional. Los aranceles pueden ser presentados como una forma de proteger al pueblo bueno de la competencia extranjera. Y sin embargo, pues tenemos una situación de exportaciones ínfima porque no sabemos cómo capitalizar aquellos productos que de alguna manera nos están auxiliando para crecer en el país o de alguna forma crear incentivos para que estas empresas tengan la oportunidad de participar a nivel mundial. Nos dan promesas de falso empleo. Los líderes populistas suelen prometer que los aranceles van a crear nuevos empleos, van a crear la oportunidad de estar dentro de las aduanas evaluando qué es lo que llega. Sí, sí, sí existe muchísima circunstancia de corrupción, pero no necesariamente se da. El hecho de detener el comercio internacional dentro de las garitas hace que no haya flujo y todas aquellas empresas que están en just in time, just in sequence, tengan la oportunidad y la necesidad de comprar productos con 2, 3, 4, 5 días de antelación, creando pues un flujo de productos dentro de su cadena de distribución poco más amplia, creando dinero que de alguna forma todavía no se mueve hasta que se vende. O sea, es un flujo que realmente dices, oye, ¿qué está sucediendo aquí? Y mientras más inventarios tengas en tu cadena, más problemas tenemos al respecto. Por otro lado está la oposición a las élites. Los aranceles pueden ser presentados como una forma de luchar contra las grandes empresas y los países extranjeros que explotan al pueblo. Y es así como de repente hacen negociaciones alegres y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener un muro, yo quiero que pongas tu Guardia Nacional. A final de cuentas, no hay negociaciones clave en donde pueda haber una cooperación. Simple y sencillamente hay imposiciones, creando así, de alguna forma, esto de los aranceles como una situación de ruido a nuestros distintos países. ¿Cuáles son las posibles soluciones y desafíos que pudiéramos tener al respecto? Un diálogo y un compromiso. Es necesario promover esto. Es necesario crear un diálogo y compromiso entre los grupos de la sociedad, las universidades, la investigación y desarrollo, porque es de lo que carece nuestro país. No hacemos investigación, copiamos, leemos, traemos, pero no redactamos aquellas ideas que nosotros estamos manejando, encontrándonos grandes personajes que han creado oportunidad de desarrollo, como el señor González Camarena, que fue el inventor de la televisión a color, y donde la patentó en Estados Unidos. Y se dice también que otros inventores han creado muchas cosas y han migrado, porque aquí no hemos logrado soluciones consensuadas a problemas comunes y de alguna forma no explotamos este tipo de oportunidad. Educación cívica. La formación ciudadana y la educación cívica son clave para fortalecer la democracia y combatir la información y la desinformación, porque existe muchísima información y el exceso de información crea lagunas mentales, crea oportunidades en las que dice uno, oye, es que yo creo, es que yo vi, es que yo pienso, dame tu fuente. Bueno, es que esta es la fuente. Oye, pues ya los checaste, es que no es una fuente fidedigna, es personajes que realmente no nos están auxiliando. Entonces, eso hace que prácticamente no tengan la oportunidad de crear, pues de alguna forma, una educación que nos permita conocer cuál es la verdad absoluta. El no tener las instituciones fortalecidas hace que no se pueda generar democracia. Es crucial entonces fortalecer estas instituciones
para garantizar la independencia de lo que se está realizando y sobre todo tener capacidad de respuesta ante las diferentes demandas de la sociedad. Porque si no tenemos instituciones que nos estén dando soporte, ya sea para incentivar el comercio exterior, ya sea para auxiliar ante las diferentes instancias de salubridad, ya sea para conocer cómo poder hacer investigación, pues realmente se muere toda la oportunidad. Hoy seguimos esperando la vacuna patria, la cual pues se prometió por mucho tiempo. Y podemos hablar de otras cosas, pero las instituciones no están fortalecidas para lograr ese tipo de circunstancias. Y es así que diversos líderes populistas, tanto de izquierda como derecha, crean estas lagunas, crean esta pues que no se incentive la oportunidad del comercio y también la oportunidad de que la gente de alguna forma pueda crear empresas. Y es por eso que existe mucha fuga de cerebros, mucha fuga de empresas, creando pues esas lagunas y oportunidades para países que se los acogen. ¿Cuáles son entonces los beneficios o perjuicios del populismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo podemos tomar en consideración, porque así como el populismo, podemos hablar de la teoría de la burocracia. Es que eres muy burócrata. En muchos sistemas de burocracia funciona y funciona bien. Y también en muchos países, en muchas oportunidades, el populismo es una solución cuando es bien manejada. Pero ¿y cuando no? ¿Ustedes qué piensan? Se los dejo a su criterio. ¿Preguntas? Gracias, señores. Quedo a la orden. Muchas gracias, doctor. Y voy a entregar el reconocimiento antes de que se nos pase para darle las gracias por este tema tan interesante. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor César Morales Razo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema el populismo como metodología política el 5 de febrero de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.